Muy buenas a todos, mi nombre es Juan Pablo Salazar Calderón, soy estudiante de pregrado de la Universidad CES, estudio medicina y hoy vamos a ver los gemelos unidos. Entonces este es el sumario de exposición. Primero vamos a ver unos conceptos básicos para poder entender el tema en sí. Vamos a ver qué es el gemelo unido, vamos a ver qué es un feto papiráceo. También vamos a ver mecanismos de embarazo, que existen dos, que sería el disigótico y el monocigótico. Y vamos a ver un comparativo entre las semanas de gestación, entre la normal y la gemelar monocítica. Entonces empecemos. Entonces, en conceptos básicos, vamos a abordar qué es gemelos unidos. Entonces, según Lachmann, en fases posteriores del desarrollo, la división parcial del nódulo y línea primitiva puede producir gemelos unidos, es decir, en una, ¿cómo se diría? En una fase ya muy adelantada del desarrollo embrionario, cuando no se separa, cuando la división es parcial del nódulo y de la línea primitiva, se puede producir los siameses. Esto se da por un sobreestímulo de algunos genes del Gusecoid, perdón. Resulta que esto lo discutimos en clase y Lachmann está equivocado en esta parte. No es por la ausencia, es por el sobreestímulo que tiene este gen, el Gusecoid, que puede producir dos cabezas. Entonces, a veces los gemelos monocíticos están conectados por un puente cutáneo o por un puente hepático común, que eso puede generar una enfermedad. Entonces, los gemelos unidos o los siameses se clasifican por naturaleza y grado de unión. Entonces aquí se pueden ver varias imágenes, ¿cierto? Entonces acá lo que se está diciendo, un sobreestímulo del Gusecoid, perdón, y generan dos cabezas. Asimismo, como había dicho, la clasificación están los toracopagos, los pigopagos, los craniopagos, ¿cierto? Y aquí están unas imágenes pues de gemelos unidos, de un antes, de cómo nacieron y un después cuando les hicieron la cirugía para separarlos. Listo. Entonces, ya sería el feto papiráceo. Entonces, según la embriología médica de Lachmann, los gemelos tienden a sufrir muchas más complicaciones durante el embarazo, tanto así que se puede producir una condición llamada feto papiráceo. Consiste en que uno de los gemelos es aplastado quedando como un papel. Eso puede ser por la insuficiencia de la placentaria secundaria a una vasculopatía hipertensiva, a una inserción anormal del cordón umbilical, anastomosis vasculares entre fetos. Eso, traduciéndolo en sí, es que básicamente se producen dos embriones y una de las causas es que uno reciba más nutrientes que el otro porque comparten en sí, en cierto modo, una cavidad. Esa cavidad es muy importante. Entonces, al compartir esa cavidad van a tener muy poco espacio de desarrollo. Entonces, uno se desarrolla y el otro no se desarrolla. Entonces, la magnitud que tiene el más grande aplasta al otro. Y por venganza del chiquitico, llega y se inserta dentro del grande. Entonces, al principio las personas no se dan cuenta de eso, pero cuando van creciendo y van madurando, cuando digamos tienen 15 o 20 años, se dan cuenta que tienen una masita. Esa masita es que tenían un gemelo, un feto papiráceo. Entonces, papiráceo viene de hoja. Entonces aquí hay varias imágenes. Entonces acá se puede apreciar. Miren el tamaño de un feto común y corriente a comparación de un feto papiráceo. Es una hojita, pues. Y miren cómo es realmente sin el negativo. Listo, entonces vamos a ver los mecanismos de embarazo. Está el disigótico y el monocigótico. Entonces vamos a ver primero el embarazo gemelar monocigótico. Según Lachmann, proviene de un solo ovocito fecundado. Me corresponde a gemelos idénticos. Se debe a la división de cigotos en varias fases de desarrollo. Se cree que la separación más temprana ocurre en la fase bicelular, en la que se desarrollan cigotos individuales. La masa de células internas se dividen en dos grupos individuales de células de la misma cavidad blastocítica. Los embriones tienen una placenta y una cavidad coriónica común. Eso en palabras cristianas, ¿qué significa? Básicamente, cuando está en la fase del blastocito, resulta que las células internas, que son totipotenciales, pueden dividirse. Entonces, al dividirse, se genera un ser completamente distinto, pero que es fenotípica y genotípicamente igual. Entonces,
Aquí vamos a ver cómo sería. Entonces acá llega el cigoto, está en la etapa de dos células, después llega aquí en la fase de mórula, de blastocito, blasto, y aquí por un estímulo llegan estas células, llega el blastocito y se dividen en dos. Al dividirse en dos, se crea un ser distinto aquí y aquí. Entonces, como pueden ver, apreciando en una parte donde está donde está el útero, llega y se implanta. Y básicamente se empieza a formar dos seres que pueden tener dos amnios y una placenta, o puede haber una anastomosis de vasos placentarios y comunicación arteriovenosa entre el sistema circulatorio y los gemelos. Eso puede producir una enfermedad que es que comparten eritrocitos y digamos tienen una enfermedad tipo enfermedad hemolítica al recién nacido, y puede ser un problema para los dos porque el sistema inmune de la madre puede atacarlos. Entonces listo, ya vimos el monocigótico, vamos a ver el disigótico. Entonces se da el desprendimiento simultáneo de dos ovocitos a la fecundación por espermatozoides diferentes. Los cigotos se implantan individualmente en el útero. Desarrollan casi siempre su placenta, amnios y sacos coriónicos propios. Pero a veces las placentas están tan juntas que se fusionan. Asimismo, las paredes de los sacos coriónicos pueden aproximarse entre sí y fusionándose, pudiendo compartir eritrocitos. ¿Eso qué quiere decir? Que las trompas de Falopio excretaron dos óvulos al mismo tiempo y llega en el proceso de fecundación y se fecundan los dos óvulos y cada uno se implanta. Entonces ustedes saben que el útero es una membrana, es un complejo expansivo, pero eso va a tener un límite. Entonces, si cabe uno y a veces queda apretado, pues que hayan dos individuos en un útero es muy complejo. Entonces, por eso es que a veces las placentas están tan juntas que se unen. Y eso es para ahorrar espacio, porque muy difícil tener dos placentas y dos fetos, ¿cierto? Entonces prefieren tener una placenta compartida para tener dos fetos. Entonces acá vamos a tener una imagen de cómo sería. Entonces listo, llega, salen dos óvulos, se fecundan, se hace todo el proceso de embriogénesis y se implantan, ¿cierto? Entonces acá puede tener las placentas separadas, que no ahorrarían tanto espacio, o puede tenerlas juntas y ahorrarían más espacio. El problema de esto es que si hay alguna complicación en el embarazo, puede generar, como habíamos dicho, varias patologías como el fetopapiráceo. Entonces, eso es lo que hay. Vamos a ver la última parte, que serían las semanas de gestación. Entonces, vamos a ver la semana de gestación normal. Aquí pueden ver un recuadrito donde aparece el desarrollo embrionario día a día. Miren la fecundación, la fase de dos células. Bueno, el punto es, según Lagman, según este cuadrito, los eventos de la primera y segunda y tercera semana son: el día 1 se da la fecundación, el día 2 se da la fase de dos células que pueden evidenciar ahí. El día 3 se forma la mórula. El día 4 se forma el blastocito incipiente. El día 8, pues del 4 al 8, se da la implantación. El día 9 se da el trofoblasto con lagunas. Lagunas es básicamente que hay unas perforaciones donde está la sangre de la madre, mientras ya está implantado. El día 15, en el lapso del tiempo, se da el establecimiento de lateralidad. El día 16 se da la gastrulación. El día 17 el epiblasto forma las capas germinales y el último día se forma el disco embrionario trilaminar. Listo, eso sería en un embarazo gestacional normal. Entonces, estas son las imágenes, ¿cierto? Entonces aquí llega, sería la fecundación, después el cigoto, la etapa de dos células, llega acá la mórula, el blastocito, y llega y se implanta. Listo, son como 3 semanas. Después estaría la gemelar monocítica, que la única diferencia es que en este punto, en el día 4, el blastocito incipiente se le separan las células que están internas, que como son totipotenciales, es decir, pueden generar un ser totalmente distinto. Si se separan en esa parte, generan dos seres, como se puede ver aquí. En la imagen anterior era lo mismo.
Entonces llega el cigoto, etapa de 2 células, llega a la mórula y ¡pum! Se separan. Al separarse, forman 2 seres. Y listo. Bueno, entonces le agradezco a Airo por la ayuda. También hay que agradecer pues, a los libros que me brindaron la información y a la revista que me resolvió unas cuantas dudas. Muchísimas gracias.